Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola, qué gusto volverlos a saludar. Gracias a todos los que nos hacen el favor de escuchar estas gastroperlas. En esta ocasión, para el episodio número 104, corresponde a la cuarta temporada con el tema manejo perioperatorio del paciente con cirrosis. Como ustedes saben, la prevalencia de la enfermedad hepática crónica está aumentando, acompaña la transición epidemiológica y las enfermedades metabólicas hacen que cada vez más frecuentemente nos encontremos con pacientes con problemas hepáticos crónicos, entre ellos la cirrosis. Antes de empezar, me gustaría agradecer a los laboratorios que hacen posible esta oportunidad de educación médica continua. Y bueno, vamos a iniciar el podcast presentando a los tres invitados de primera que nos acompañan en esta discusión. Por estricto orden alfabético de acuerdo a sus apellidos, quiero presentar primero a la doctora Fátima Higuera de la Tijera. Ella es especialista en gastroenterología y hepatología. Es la jefa del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital General de México. Es profesor titular del curso y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Por otro lado está el doctor José Antonio Velardo Ruiz Velasco. Él es jefe de servicio de gastroenterología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es actualmente protesorero de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, profesor de la UDG y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y por último, pero no menos importante, la doctora Karina Vázquez Narváez. Ella es anestesióloga, médica adscrita al Servicio de Anestesiología del Instituto Nacional de Nutrición, donde también es la profesora titular del curso de alta especialidad en medicina perioperatoria. Bueno, sin más preámbulos para iniciar la discusión, me gustaría plantearle la primera pregunta a la doctora Fátima. Y está el escenario donde a veces entramos a operar a los pacientes y ahí nos enteramos que son cirróticos. ¿Cómo me puedo dar cuenta antes de operar al paciente que tiene cirrosis, doctor? Pues muchas gracias por la invitación, un gusto participar. Y bueno, pues en realidad en la enfermedad hepática crónica avanzada compensada no existen manifestaciones clínicas que sean evidentes. Sin embargo, hoy por hoy, pues los factores de riesgo mayores para padecer la misma, como el consumo riesgoso de alcohol, las hepatitis virales crónicas, el hígado esteatóxico de origen metabólico, pues son cada vez más prevalentes y su incidencia está aumentando. Entonces, creo que el paciente que se va a operar representa un nicho de oportunidad muy importante, porque si estamos identificando estos factores de riesgo mayores para padecer enfermedad hepática crónica avanzada compensada, vale definitivamente la pena considerar el escrutinio a través de pruebas tan sencillas como un ultrasonido hepático, y si lo podemos complementar con elastografía, pues eso nos daría mucha información. En el paciente que se va a operar, algo quizá a considerar es que la elastografía no es la mejor opción cuando tenemos datos de inflamación que pudieran sobreestimar el grado de fibrosis, pero si no estamos en este contexto, pues sí nos va a aportar muchos datos. Y de otras pruebas no invasivas, como el índice APRI, como el FIB4, pues pueden también ser útiles. Sin embargo, los estudios nos dicen que hoy por hoy las técnicas radiológicas como los métodos elastográficos, pues son los que de forma más precisa nos permiten evaluar la rigidez hepática y en este caso, pues poder predecir quién tiene una fibrosis ya avanzada o incluso una cirrosis en fase compensada. Ahora, algo muy importante a aclarar es que, ¿qué vamos a hacer si encontramos cirrosis en estos métodos? Es importante aclarar que esto no quiere decir que la fibrosis avanzada o la cirrosis
va a ser contraindicación para retrasar la intervención quirúrgica, pero como decíamos al inicio, sí representa una gran oportunidad de diagnosticar la enfermedad tempranamente y emprender acciones de una correcta referencia posterior a clínicas de atención en enfermedades hepáticas para poder tratar al paciente en todo su contexto. Y bueno, en donde quizá ya es un poco más obvio o más evidente el diagnóstico, es cuando definitivamente hay datos clínicos de descompensación como ascitis, como episodios de encefalopatía manifiesta, antecedente de hemorragia variceal. Entonces, estos pacientes pues hay que evaluarlos de forma muy cuidadosa, recordando que si el paciente requiere una cirugía urgente, esto no debe ser causa de retraso en su manejo. Muchas gracias, doctora. Luego se tiene la tendencia a pensar que el paciente con cirrosis únicamente se opera de problemas hepáticos o de sangrados variceales, de hipertensión portal. Pero, doctor Velarde, ¿de qué se opera normalmente un paciente con cirrosis? Bueno, gracias, doctor Alberti, y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta amable invitación y a compartir experiencias con la doctora Vázquez, la doctora Higuera. Pues bueno, la respuesta a bote pronto sobre esta situación, pues puede ser muy práctica. ¿De qué le operamos a estos pacientes? De cualquier cosa que se puedan operar, ¿sí? Pero hay que recordar primero, yo creo que una primer gastroperla que hay que recordar siempre es que en todos los pacientes con cirrosis, que nosotros necesitemos cualquier procedimiento de cirugía, ya sea electivo o de urgencia, es recomendable una evaluación multidisciplinaria, porque si no, ahí es donde nos podemos perder, ¿no? Y recordar que se pueden operar pacientes si agrupamos nosotros entre esta cirugía electiva o de urgencia, pueden ser cirugías gastrointestinales, como la hernioplastia, las colecistectomías, cirugías de apéndices, de páncreas, gástricas, esofágicas, resecciones colorectales que son muy frecuentes, cirugías cardiotorácicas, vasculares, la cirugía de trauma y ortopedia es también algo que de repente no vemos. Y luego nos aparecemos en el postoperatorio muy tardío, cuando el paciente está muy descompensado, ¿no? Entonces, es muy importante porque tal vez entramos la mentalidad de que la colecistectomía seguido de las hernioplastías evidentemente son los dos procedimientos quirúrgicos que son más frecuentemente realizados. Y esto se debe porque, pues, ustedes saben, hay series que reportan, por ejemplo, enfermedad de las vías biliares, colelitiasis en específico, con prevalencias hasta del 28%, o incidencias de hernias que pueden ser del 15 al 24% o más, dependiendo de la serie. Entonces, esto hace que tal vez sean los procedimientos quirúrgicos de que de repente veamos más entre electivos o que incluso que se nos presenten de manera urgente, ¿no? Y esto hace que nosotros tengamos que ser muy certeros para la hora de evaluar este tipo de pacientes, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, una vez que, digamos, el paciente se ha determinado que se tiene que operar y ya sabemos que tiene cirrosis, ¿cómo valoramos el riesgo quirúrgico en estos pacientes, doctora Karin? Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que hayan invitado a un anestesiólogo a platicar con ustedes sobre esta parte del paciente hepatópata cirrótico. Y bueno, nosotros básicamente lo que hacemos, primero estamos en el contexto de cirugías que en algunas ocasiones son electivas. Clasificamos también algún tipo de cirugías como sensibles a tiempo y otras pues como urgentes o emergentes. Básicamente utilizamos múltiples escalas en donde en lo que nos enfocamos inicialmente es en el grado de disfunción hepática, en si el paciente tiene o no algún grado de hipertensión portal, si tiene comorbilidades que ya estén involucrando al sistema renal o al sistema cardiovascular. Y bueno, pues estas clasificaciones van desde el muy conocido por todos estado físico de ASA, que aunque no está diseñado para estratificar mortalidad y nada, nos habla del estado basal del paciente y su severidad de enfermedades, pasando por Child, MELD sodio y hasta escalas que son específicas para pacientes cirróticos en procedimientos quirúrgicos como la Mayo Risk Score o el Vocal Pen. Básicamente lo que nosotros buscamos en el área de medicina perioperatoria son todas aquellas oportunidades que tengamos de optimización al paciente, y es bien importante lo que decía el doctor Velarde, que este manejo tiene que ser pues multidisciplinario,
basándonos en las necesidades quirúrgicas del paciente, la urgencia, el tiempo que tenemos de optimización y el estado actual del paciente. En estos factores es donde logramos ganar y tratar de que el paciente llegue en mejores condiciones a su cirugía. Básicamente, las escalas Vocal Pen y Mayo Risk Score nos han ayudado mucho a predecir mortalidad en pacientes cirróticos, cosa que era una herramienta que no teníamos anteriormente y solamente sabíamos que los pacientes cirróticos pues, se morían mucho más que los pacientes sin cirrosis, pero no teníamos una proporción calculada de qué tanto más. ¿Y cuál diría usted que son los factores determinantes cuando un paciente con cirrosis tiene mayor mortalidad y morbimortalidad en los procedimientos habituales? Generalmente para nosotros, evidentemente, aunque la escala de MELD no está hecha para predecir mortalidad, sí sabemos que los pacientes que entran descompensados a cirugía con un alto grado de encefalopatía, de ascitis y que tienen scores de MELD por arriba de 20 tienen una mortalidad muy seria en el perioperatorio, y es esto lo que tratamos de optimizar, ¿no? Tanto el grado de encefalopatía, ascitis, obviamente hay cosas que no se pueden optimizar tan fácilmente, pero que se pueden mejorar en cierto grado. Generalmente los pacientes que tienen hipertensión portal, que tienen ascitis y que presentan puntaje de MELD mayor a 20 son los que nos refieren mortalidades que van, o sea, en comparación a un paciente sano en donde la mortalidad perioperatoria del paciente normal es como del 1%, del paciente que nosotros consideramos alto riesgo, que va hasta un 5%, en el cirrótico tenemos mortalidades de hasta 25, 50%, que hace que sea pues, exponencialmente su riesgo de mortalidad en el perioperatorio mucho más elevado y donde sí merece o tiene un lugar muy importante la optimización. Gracias, doctora. Bueno, la hipertensión portal aparece como uno de los factores que aumentan la mortalidad. El doctor Velarde ya nos decía que las cirugías, entre las cirugías frecuentes puede estar la vesícula y ahí resulta evidente tener que indagar si el paciente tiene hipertensión portal o no. Pero siempre lo tengo que hacer, así estoy ante un paciente con cirrosis, tengo que investigar si tiene hipertensión portal. Bueno, recordando que evidentemente en todo paciente con cirrosis que nosotros vamos a someter a algún procedimiento quirúrgico electivo, sí debemos de evaluar la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Es un concepto que debemos de estar manejando y también el concepto de descompensación hepática. O sea, por lo cual la respuesta ahorita de manera inicial a la pregunta es que sí siempre lo debemos de hacer, ¿no? Sin embargo, si recordamos que la hipertensión portal es el principal mecanismo o consecuencia fisiopatológica de la cirrosis, y esta es la que nos va a explicar, dependiendo de cómo va aumentando el gradiente de presión de la vena hepática, pues la aparición de las diversas complicaciones como la ascitis, la hemorragia varicial, la encefalopatía. Pues bueno, eso hace que en ocasiones podamos nosotros estar frente a pacientes que tienen una etapa inicial de la enfermedad, un cirrótico que tiene un estadio de Child-Pugh A y que probablemente la ascitis sea imperceptible. Y esos están en la etapa, si clasificamos la cirrosis, en la etapa compensada, ¿no? Y ya los compensados son los que en ocasiones tenemos que enfermedad, este concepto también de enfermedad hepática crónica avanzada compensada, que a su vez la dividimos en función de la presencia o ausencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Y como decía, este concepto es definido como un gradiente de presión de la vena hepática que está de más de 10 milímetros de mercurio. Y eso decimos, eso en la práctica clínica, ¿cómo le vamos a hacer? Porque este gradiente, cuando sobrepasa el enfermo, este gradiente es cuando pueden aparecer manifestaciones clínicas como ya la ascitis de manera inicial o la presencia de varices. Y conforme va aumentando este gradiente, pues el riesgo de que se nos descompense el paciente empieza. Entonces, para responder ahora, ¿cómo lo hago en la práctica clínica diaria en un paciente? Pues primero les comento que esta hipertensión portal la tenemos que detectar porque si no, la mortalidad perioperatoria nos va a aumentar. Y una herramienta básica que casi ya no usamos los especialistas es el interrogatorio completo, la exploración física completa. Y esto nos va a dar muchos datos y saber
pacientes que no se conocen con la enfermedad, porque así yo creo que ustedes se han enfrentado mucho a este tipo de pacientes que llegan o llegan de manera emergente, como una emergencia verdadera. Si hacemos un interrogatorio y una exploración física, probablemente detectemos a aquellos pacientes con una enfermedad avanzada. Pero los que no tenemos una enfermedad avanzada es el problema, porque ahí es donde tenemos que echarnos de herramientas diferentes para saber si un paciente tiene o no tiene. El paciente que ya tiene estigmas clínicos clásicos probablemente será recomendable una endoscopía para ver si tiene varices esofágicas y qué clasificación le doy, pequeñas o grandes, y qué estrategia terapéutica tengo que iniciar. Un ultrasonido o una tomografía, como la decía la doctora Fátima, es fundamental. Si clínicamente yo no veo ascitis, estas herramientas nos van a ayudar a determinar si ya trae ascitis grado 1, porque en el postquirúrgico probablemente el paciente va a aumentar su ascitis. Y si es una cirugía abdominal, podemos tener ciertos problemas, ¿no? Y el ultrasonido o la TAC también nos ayudan a detectar otras consecuencias de la enfermedad, como la esplenomegalia, alguna colateral portosistémica que nos puede meter en algún lío. Y esto también nos ayuda a detectar si hay una lesión ya, por ejemplo, un hepatocarcinoma, ¿no? Y eso también cambia mucho el abordaje inicial, y más si es una cirugía electiva. Entonces, herramienta fundamental, exploración física, es el interrogatorio adecuado, por supuesto, los estudios de laboratorio y esa endoscopía. Pero si tú tienes pacientes que no tienen tanto estigma, pero tienen esos factores de riesgo, hay cambios bioquímicos que ya nos dan algún indicio, y un ultrasonido sospechoso de enfermedad hepática, probablemente la alternativa es lo que mencionaba la doctora Fátima, una elastografía transitoria controlada por vibración, alias el FibroScan. Esta elastografía de transición es muy buena, es una herramienta elastográfica que nos permite un diagnóstico no invasivo de hipertensión portal y que se asemeja mucho. La traducción es medir esa dureza o esa rigidez del hígado, que está muy correlacionada con el gradiente de presión. Y así, por ejemplo, hay reglas muy sencillas. Si yo le hago una elastografía y tengo un valor de más de 25 kilopascales, yo ya puedo decirle a mi paciente o al grupo médico multidisciplinario que mi paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Y luego ya jugar con ciertos valores de la medición de esta rigidez. Por ejemplo, si tiene una rigidez de menos de 15 kilopascales con un conteo plaquetario de más de 150,000, seguramente no tiene hipertensión portal clínicamente significativa y podemos estar tranquilos. Pero al contrario, si está entre 20 y 25 con plaquetas bajas o un conteo plaquetario de menos de 110,000, el paciente tendrá alrededor del 60%, se menciona, de tener hipertensión portal clínicamente significativa, y eso hace que entre los clínicos y el equipo quirúrgico y nuestros sabios del quirófano, que son los anestesiólogos, nos ayudarán a descifrar cuál es la mejor estrategia para este paciente, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, quizás una de las cosas que le preocupan más a los cirujanos cuando están ante un paciente con cirrosis, ¿no? Es valorar adecuadamente la hemostasia. Y me gustaría preguntarle a la doctora Fátima si con las pruebas de coagulación habituales podemos darnos una idea de cómo está la coagulación en el paciente cirrótico. Pues normalmente en nuestros pacientes con cirrosis, lo primero que buscamos ver cómo se encuentra cuando vamos a enviarlos para cirugía es ver el recuento plaquetario y el INR. Sin embargo, es importante comentar que actualmente las estrategias de transfusión que se basan en el recuento de plaquetas previo a la cirugía y el INR, pues han demostrado que no son del todo eficaces porque no tienen un impacto en el sangrado durante la cirugía o en el posoperatorio. ¿Y esto a qué se debe? Sabemos muy bien que nuestros pacientes con cirrosis van a estar en un estado de balance, de reequilibrio, en el sentido de que los factores también procoagulantes van a compensar también de alguna forma el déficit de proteínas anticoagulantes, que al final procoagulantes y anticoagulantes se sintetizan en el hígado. Si no se sintetizan uno, pues tampoco los otros. Entonces es muy
común que tendamos a pensar que el INR o las plaquetas lo van a predisponer a sangrado, pero esto no siempre es así. Algo importante también a comentar es que mientras más avanza la enfermedad, los pacientes mientras más deterioro tienen en su función hepática, pues también se ha demostrado que hay deficiencia progresiva de proteína C, que más que a hemorragia conduce a un estado trombofílico. Entonces, todo esto nos ha enseñado que transfundir preoperatoriamente a un paciente con el hecho de corregir el INR, las plaquetas, pues podría no ser tan acertado, ¿no? Menos el plasma fresco congelado, que se ha visto que lo que puede hacer es incrementar volumen intravascular y favorecer incluso eventos hemorrágicos asociados a hipertensión portal. Entonces, eso es importante saberlo. A veces, pues desafortunadamente no contamos con técnicas más sofisticadas y quizá enfocándonos un poco en las plaquetas, pues a falta de que podríamos, o sea, en el común denominador de las áreas donde se lleva la cirugía general, pues probablemente no se tenga tromboelastógrafo, por ejemplo. Entonces, bueno, pues los expertos nos dicen que las plaquetas sería razonable ante una cirugía mayor, pues mantenerlas por arriba de 50,000, lo cual permitiría la adecuada formación pues de la coagulación. Pero algo importante es que decíamos, bueno, el transfundir volumen al paciente puede no ser lo más apropiado. Entonces, en algunos países europeos o en América del Norte, pues se tiene ya experiencia mucho más amplia con análogos de trombopoyetina. Desafortunadamente, los que se tienen disponibles en México no se han estudiado a profundidad y los otros, como avatrombopac o lusotrombopac, pues no se tienen de fácil acceso, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer, pues, es tratar de llevar a ese nivel óptimo de plaquetas. Ahora, por otro lado, si estuviéramos en el medio ideal, en el que pudiéramos tener acceso a herramientas más sofisticadas, pues sería interesante que hoy por hoy se recomienda para llevar al paciente a un mejor estado de coagulación, evitando transfusiones que son innecesarias, pues contar con pruebas viscoelásticas, como serán la tromboelastografía o la tromboelastometría rotacional, que nos van a permitir de forma mucho más certera guiar las transfusiones intraoperatorias. Estos, bueno, generalmente decíamos no disponibles en todos lados, generalmente se tienen mucho más presentes en centros donde se hace trasplante hepático, pero pues son bastante buenas porque nos permiten disminuir la necesidad de transfusiones masivas y desmedidas en nuestros pacientes y guiarlo a la forma pues más específica. Entonces esto también se ha relacionado con menos complicaciones tanto en el transoperatorio como en el postoperatorio. Entonces, si se tienen disponibles, pues lo apropiado sería utilizar estas herramientas. Y enfocados a otro factor importante que ayuda en la coagulación, pues tendremos que hablar del fibrinógeno, en donde sabemos que la hipofibrinogénemia pues se asocia con mayor riesgo de hemorragia. Entonces, generalmente niveles por debajo de 100 miligramos por decilitro van a asociarse con riesgo de inhibir la formación correcta de coágulos en nuestros pacientes y pues si se tienen concentrados de fibrinógeno, pues hay que llevar a nuestros pacientes a través de estas estrategias a un nivel seguro de fibrinógeno. Y si no se tiene acceso a los concentrados propios de fibrinógeno, pues será razonable el considerar la transfusión de crioprecipitado, ¿verdad? En bajo volumen. Entonces vemos que hay muchos mitos al respecto de la coagulación del cirrótico, pero cada vez vamos conociendo más acerca de cómo manejarlos de la forma más segura y efectiva posible. Gracias, doctora. Aquí, aprovechando el contexto, me gustaría preguntarle a la doctora Karina, ¿cuál cree que sean las consideraciones anestésicas más importantes a considerar en el paciente con cirrosis y en el manejo del dolor, cuáles son las recomendaciones?
Ahí tenemos que hablar mucho de cambiar los paradigmas que hay sobre el manejo del paciente cirrótico en el intraoperatorio. Primero, y quiero hacer mucho énfasis en eso, en que el INR y el nivel plaquetario pues nos van a lo mejor a orientar levemente, pero no son absolutos en el caso del paciente cirrótico. Em, Debemos tener en consideración para el paciente cirrótico el tipo de procedimiento que le vamos a realizar y cuál sería el ideal de manejo anestésico. No hay como tal una contraindicación para utilizar anestesia regional en el paciente cirrótico. Eso no, como tal no existe. De hecho, muchos autores recomiendan el uso de anestesia regional en el caso de que el paciente se beneficie del mismo, siempre tomando en consideración lo que yo diría que son las guías más estrictas en manejo de coagulación, que son las guías de anestesia regional de la Sociedad Americana, en donde ellos ponen un límite no de 50,000, está bien para cualquier tipo de procedimiento, pero 70,000 plaquetas en caso de que quieras utilizar anestesia regional en el paciente cirrótico. De no ser así, la anestesia general pues tiene múltiples alternativas en donde puedes utilizar agentes inhalados, agentes endovenosos con relativa seguridad. El único detalle que siempre debemos tomar en consideración es que, bueno, si bien los agentes inhalados son una pequeña proporción metabolizada por el hígado, aún así pasan por él y pueden tener efectos también deleterios de duración prolongada, despertares prolongados en el paciente en el intraoperatorio. Del otro lado, todos los agentes que son endovenosos tienen una buena proporción de metabolismo hepático que debemos tener consideraciones en cuanto a la eliminación y el tiempo de despertar del paciente, pero tenemos una gran ventaja y es que no todos estos agentes tienen metabolismo exclusivamente hepático, sino que tienen metabolismos que son extrahepáticos. Creo que más allá a veces de la técnica anestésica, de lo que tenemos que tener en consideración es este balance de coagulación, de protrombosis, de no llevarlos a un INR normal. Es difícil que el paciente cirrótico lo metamos con un INR normal, ¿no? Tenemos que guiarnos más por todas estas pruebas viscoelásticas, por niveles de fibrinógeno, que realmente nos van a demostrar si la coagulación está o no en buenas condiciones en nuestro paciente. No llevarlo a la hipervolemia, manejar variables hemodinámicas y recordar que el paciente cirrótico en estadios pues, más avanzados puede tener involucro tanto de la función renal como de la función cardiovascular y mantener estabilidad hemodinámica como parte del manejo integral del paciente cirrótico en el intraoperatorio. Si tenemos acceso a las pruebas viscoelásticas, estas van a ser una gran herramienta para no llevar al paciente a una sobrecarga de volumen que sea innecesaria y que lo pueda llevar a tener mayores factores de riesgo postquirúrgicos con respecto a la hipervolemia y el sangrado, por ejemplo. Entonces, es muy importante tener en consideración que no nada más es el manejo intraoperatorio, sino también el posoperatorio en el que nos vamos a enfocar. Y respecto al manejo de dolor, ahí también hay que cambiar el paradigma de que, por ejemplo, no podemos utilizar paracetamol en el paciente cirrótico. Si lo utilizamos en dosis adecuadas, podemos utilizar 1 o 2 gramos hasta cada 8 horas, 6 horas, con relativa seguridad de paracetamol. Lo que siempre debemos tener en consideración es evitar el uso de los AINES y los opioides, pues no tienen una contraindicación absoluta como tal, lo único es que sí debemos tener en mente que puede prolongarse el efecto o que debemos tener mayor vigilancia del efecto de los opioides sobre nuestro paciente en el postquirúrgico. Gracias, doctora. Y bueno, habiendo dicho todo esto, me gustaría preguntarle al doctor Velarde, ¿cuál consideraría él que son los puntos claves para optimizar preparatoriamente un paciente con cirrosis? Bueno, uno de los puntos claves aquí es y muy importante clasificar bien a nuestro paciente por el estado de Child-Pugh, el MELD, como ya me dijo la doctora Vázquez, debemos de también hacer evaluaciones cardiovasculares que luego olvidamos y más aquí en aquellos enfermos estamos teniendo más, como lo mencionábamos al inicio de este podcast, enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, la evaluación cardiovascular es fundamental, pero por supuesto vienen otros temas que son muy del hepatólogo, como la fragilidad y la sarcopenia. Esto es importante porque esto aparece alrededor del 60 al 90% de nuestros pacientes. Y entonces aquí tenemos que ser muy agresivos en la estrategia de optimizar una buena evaluación nutricional completa. Y esto incluye, como mencioné, detección de sarcopenia, de fragilidad en estos pacientes, apoyarnos de especialistas en nutrición, la dieta que habitualmente se incluye
respecto a la cantidad de calorías, es variable, pero entre 25 y 35 calorías por kilo por día, con una adecuada aporte de proteínas, porque luego también en el pasado quitábamos esas proteínas. Las proteínas hay que darlas de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo por día, y esto también en ocasiones debemos agregar colaciones nocturnas a estos pacientes. Un paciente con enfermedad del hígado que lo dejamos sin cenar o una colación nocturna puede tener un desgaste en ocasiones como si no comiera durante 4 o 5 días. Y eso para recuperarlo es muy difícil. Otra de las estrategias es optimizar muy bien su estado metabólico, y ahí incluye también la función renal. Hay que tratar de tener una función renal adecuada. Si ya trae disfunción renal, haremos todo el abordaje que es para lesión renal aguda con soporte, por ejemplo, de albúmina, y por supuesto la citis la debemos de tratar. Una de las cirugías abdominales más frecuentes, pues es la de hernioplastia, y te meten en un lío porque en ocasiones va en urgencia. Alberto está en ese escenario donde es una urgencia. Pues bueno, sin miedo, hay que operarlo, hay que drenarlo y calcular más o menos durante el evento quirúrgico, si drenamos más de 5 litros, pedirle a nuestro anestesiólogo que haga reposición con albúmina en un rango de 8 gramos en promedio de albúmina por cada litro que drenemos después de los 5 litros. Hay que optimizar también el manejo de la citis, y eso es muy importante. Es todo un complejo multidisciplinario, desde lo nutricional, sarcopenia, fragilidad, metabólico, ácido base, y por supuesto ver si entra o no entra con encefalopatía, dar tratamiento para ello o profilaxis. También acuérdense que estos pacientes tienen una disfunción inmunológica, y 40% de los que ya ingresaron al hospital ya están infectados hasta no demostrar lo contrario. Entonces tenemos que hacer esas estrategias para que el paciente tenga un mejor posoperatorio. Gracias, doctor. Pues se nos termina el tiempo. Es un tema demasiado complejo para tan poco tiempo, pero me gustaría pedirles alguna idea para concluir, empezando por la doctora Fátima. Pues muchas gracias. Creo que es un tema absolutamente interesante y al que nos vamos a enfrentar con cada vez más frecuencia. Ya lo decíamos, las enfermedades hepáticas tienen una prevalencia en nuestro país sumamente importante, 4º lugar a nivel nacional como causa de morbimortalidad, y la incidencia va en aumento. Entonces, es muy importante que todos estemos familiarizados con el manejo correcto de estos pacientes, particularmente en este tema tan delicado como el manejo perioperatorio. Muchas gracias. Doctora Karina. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y sí, creo que es muy importante tener muy claros cuáles son las áreas que vamos a evaluar en el paciente cirrótico, recordar que pueden ir a procedimientos desde muy sencillos hasta muy complejos, y tratar de optimizar al paciente previo a la cirugía, quitar paradigmas en cuanto a nuestros objetivos del paciente al momento de ingresar a cirugía, y recordar que el manejo del paciente es en todo el perioperatorio, no únicamente en el intraoperatorio. Muchas gracias. Doctor Velarde. Bien, yo quiero dejarles una gastroperla importante para recordar, ¿no? Que los pacientes con cirrosis que requieren cualquier procedimiento, ya sea una cirugía electiva o una emergencia, primero situarnos en ese escenario, porque cambia la mortalidad de algo electivo, se puede multiplicar cuando es una emergencia 5 o 10 veces. Y esto, la gastroperla es evaluación multidisciplinaria que incluye especialistas en hígado, en gastroenterología, en medicina interna, en nutrición, anestesiología, fundamental tener la comunicación, y evidentemente con el equipo quirúrgico que esté en turno tratando a nuestro paciente. Y no ser egoístas de decirle, yo le dejo todo al anestesiólogo, todo al quirúrgico o todo al clínico. Trabajar en un equipo, porque esto le va a dar éxito de sobrevida a nuestros pacientes. Muchas gracias por la invitación. Pues no me resta más que agradecerles a los tres que nos hayan aceptado la invitación, que nos hayan dado su tiempo y compartido sus conocimientos, y a todos los que nos hacen favor de escuchar estas gastroperlas. Muchas gracias. Hasta luego. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó
Educación Médica Continua, agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.